Al leer esto, podréis daros cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones, diga conmigo, otras generaciones, no se dio a conocer a los seres humanos. Escuche eso. Ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Entonces ahí Pablo está escribiendo, hermano, una revelación obviamente de lo que es la genética. Yo quiero hablarle esta mañana de las generaciones, pero quiero hablarle de las generaciones también que han sido manipuladas. Y obviamente hay manipulación de parte del reino de las tinieblas, pero también hay manipulación de parte de Dios, de parte del reino de la luz, para que nosotros podamos alcanzar todas estas bendiciones. Así que quiero que oremos esta mañana por las peticiones primeramente y las ponemos en las manos del Señor. Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, esta mañana venimos con el corazón dispuesto, Señor, para que tú hagas la obra en cada una de las peticiones que hemos traído a esta casa, a este lugar. Cada una de las peticiones que hemos anotado con nombres y apellidos de familias. Sabemos que tú eres el único que proporciona, que solventa, Señor, toda necesidad en medio de las casas, en medio de los hogares, en nuestros trabajos, negocios, empresas y en todo lo que emprendemos. Para la gloria de tu nombre, en tu mano descansamos y ponemos nuestras peticiones delante de ti. Te pedimos también que bendigas tu palabra esta mañana y que nos hables por tu Espíritu a nuestro corazón. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Regálele palmas fuerte al Señor. Tal vez me ayudas con el sonido, papá, que lo siento encajonado, no sé, hay algo que no está normal. Tal vez me ayudan. Perdón, hermano, pero quiero sentirme bien con la prédica. Así que me ayudas, por favor. ¿Verdad? Gloria a Dios. Amén. Creo que por ahí estamos. Que si oye algo así como encajonado. Ok, lo que quiero mostrarle esta mañana es, hermano, a través de la Biblia, algunas cosas interesantes que encontramos desde la antigüedad. Obviamente, hermano, hay movimientos escatológicos que se están dando hoy en día. Estamos viendo cosas, hermano, muy drásticas. Hay una sociedad, hermano, que no tiene sensibilidad espiritual. Hay una sociedad en la que estamos viviendo hoy que a todo le llama pecado, a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Obviamente hay eventos profetizados que se están manifestando. Otra de las cosas que estamos viendo es la manipulación genética que se ha estado viendo obviamente en los lugares, laboratorios científicos y todo lo que se ha dado. Hasta hemos oído hablar de lo que es la clonación. Pero fíjese, hermano, que vamos a verlo más adelante, pero en Mateo capítulo 1 es la última vez en la Biblia donde se menciona la genealogía de Jesucristo. Ahí en Mateo 1, usted lo puede leer en su casa detenidamente y va a poder ver todo lo que habla acerca de la generación de Cristo, genealogía. Y obviamente se mencionan tres series de generaciones en Mateo. Se habla de la generación de Abraham, de Abraham hasta David. Se habla de la generación de David hasta la deportación de Babilonia y de la deportación de Babilonia hasta Cristo. Y cada una de esas generaciones que están ahí en Mateo 1 están divididos en grupos de 14. De 14 nos habla, hermano, de reinicio. Entonces como que había una iniciación hacia otra generación con estos que estamos viendo. Lo vamos a ver un poquito más detallado más adelante. La palabra genealogía viene de esa palabra que significa genética. De ahí viene la palabra generaciones, que se deriva de una simple palabra que se dice gen. Entonces, en el primer libro de la Biblia, que es Génesis,
nos está hablando de generaciones, nos está hablando de genealogía, nos está hablando de genética, nos está hablando de genes. Por ejemplo, en el capítulo 4 nos habla de la genealogía de Caín, 4:18 de Génesis. Esto lo digo para los que están apuntando. En el capítulo 5 nos habla de las generaciones de Adán. Y en el capítulo 6, versículo 9, nos habla de la generación de Noé. Mire usted cómo Génesis, que es genética, que es genealogía, que es generaciones, ¿verdad? Nos habla de esto, porque obviamente a eso se refiere Génesis. Ahora, en Génesis 6:13, Dios decidió ponerle fin a esas generaciones que estaban ahí, hermano, obviamente desde mucho tiempo atrás, haciendo trastoques, manipulaciones genéticas que trastocaron la semilla, que trastocaron la simiente de Dios, trastocaron la simiente divina. Hubieron contaminaciones en las generaciones. Y entonces, tanto así que vemos que la Biblia le dice a Noé: te he encontrado libre, te he encontrado santo, te he encontrado puro en tu genética. Y como estás limpio en tu genética, en tu genealogía, en tu generación, te voy a dar los planos para que construyas un arca. Mire usted cómo empieza Dios a trabajar con Noé. Entonces, ahí en ese tiempo de Noé, se nos habla del mensaje acerca de la genética como señal de la venida del Señor. Jesucristo dice en Mateo 24: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, nos tenemos que ir a ver a Noé. Hemos visto, hermano, este año que es el año del reposo, y Noé significa reposo. Y fíjese usted, hermano, que van a haber muchas cosas que van a empezar a suceder tal como sucedieron en el tiempo antiguo. Una de las cosas que le he enseñado es que tenemos que ir al pasado para poder entender el futuro. Tenemos que ver qué cosas sucedieron atrás, porque se cumple algo histórico que se tiene que también cumplir proféticamente. Quiero que me acompañe rápidamente a Romanos capítulo 5, versículo 14. Ahí vamos a empezar a ver cómo hay una degradación y cómo hay una manipulación genética. Voy a leer la versión traducción del lenguaje actual. Dice esta versión: sin embargo, los que vivieron desde Adán, oiga lo que dice, hasta Moisés, tuvieron que morir porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios. Oiga lo que dice: no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. O sea que Adán sí desobedeció. En algunas cosas, Adán se parecía a Cristo. Sin embargo, no hay comparación, y aclara el apóstol acá, entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron. Pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. O sea que bendito sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de ese sacrificio obtenemos salvación. No sé si le da palmas fuerte al Rey, hermano. Entonces está hablando Pablo a la iglesia de Italia y le está diciendo: hubo un hombre que pecó, hubo un hombre que desobedeció. Y mire usted qué importante, porque todo lo que comenzó a suceder en nuestra genealogía, en nuestra generación, fue por causa de la desobediencia. Diga conmigo: desobediencia. Ahí radicó todo, ahí empezó todo. Entró el pecado por la desobediencia. La desobediencia provoca, hermano, rebeldía. La rebeldía provoca traición. Y la traición provoca división. Pero ¿de dónde comenzó todo? Por desobediencia. Entonces, tuvo que enviar el Señor
alguien que viniera a redimir nuestras generaciones. Porque hay un gen en nosotros, en nuestra genética, que es desobediencia. Somos complicados para obedecer. Es más, a la mujer le dice: vas a estar sujeta a tu marido. Porque obviamente la primera que fue, hermano, encapsulada en la desobediencia fue la mujer. Y luego el hombre incurrió en pecado inducido por la mujer. Ahora, lo que le quiero trasladar esta mañana es que en el principio se contaminó la genética espiritual de Adán. Obviamente con su caída, cuando él pecó y probó del árbol que le habían dicho que no probara el fruto. Y entonces, a raíz de esa caída de Adán, hay muchos teólogos que no les gusta ese término caída de la raza, porque dicen que no les gusta ese término de decir raza caída, pero en realidad caímos en desobediencia. Por esa desobediencia de Adán es que hoy estamos aquí congregados para buscar una redención y un perdón de nuestros pecados, que solamente en Jesucristo los podemos encontrar. Entonces, cuando cae el hombre, hay una contaminación a la genética, pero después de esa contaminación de la genética hay una mezcla con esa genética. Los ángeles de Dios, dice el capítulo 6 de Génesis, descendieron y se mezclaron con los humanos. Se mezclaron específicamente con las hijas de los hombres. Eso ya lo hemos visto en otras ocasiones. Lo interesante es que estamos en 2018 y hoy 2018 es muy probable también que esa manipulación genética también esté al alcance. Hay muchos científicos haciendo, hermano, pruebas con mezclas de genéticas en animales. Y también se han hecho pruebas de genética en hombres, en humanos. Lo que pasa es que esa información no nos llega a nosotros. Pero la esperanza nuestra de la restauración de la humanidad está en Cristo, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Romanos lo dice. Quiero que me acompañen a Romanos 5:12. Voy a leer los versículos atrás de los que habíamos leído. Porque dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia. Ese fue el primer pecado, la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. O sea que la muerte no tenía acceso al mundo, pero por causa del pecado de desobediencia entró la muerte. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Mire lo que dice Romanos 5:12, versículo 13. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobediencia. Entonces, hermano, a Adán no lo podían juzgar porque obviamente no había ley. Eso es lo que está diciendo Romanos. Pero obviamente hubo una consecuencia de su desobediencia, porque por causa de esa desobediencia Adán permitió que el pecado entrara. ¿Está conmigo, hermano, esta mañana? ¿Está conmigo? Mire, es que lo estoy llevando tal vez despacio. Por eso le dije que tal vez me voy a tomar un poco más de una hora esta mañana. Y como estamos en ayuno, ¿verdad? Creo que tenemos esa libertad. El punto es, hermano, que lo quiero llevar conmigo esta mañana para que usted vaya conmigo viendo versículos, tanto en Génesis como en el Nuevo Testamento, que nos explican por qué está la sociedad hoy en día tan depravada como está. Donde vemos, hermano, tanta cosa sexual sucediendo a nuestros alrededores, que ahora un niño de 9 años tiene acceso a la pornografía. Que ahora un niño de 9 años, hermano, ya le han matado la inocencia. La vez pasada en las noticias salió una niña de 9 años embarazada, hermano. Imagínense usted qué complicado, hasta dónde hemos llegado, y diríamos hasta dónde podemos llegar. En los tiempos de Noé estaban sucediendo este tipo de cosas también. Nosotros nos asustamos ahora, pero Eclesiastés dice: lo que ya fue es ahora, o lo que es ahora ya fue en el pasado. No nos asustemos.
de las cosas que pueden suceder. Entonces, como el primer punto de que las generaciones han sido manipuladas, le puedo decir, hubo una manipulación por un espíritu luzbeliano que trató de introducir la desobediencia en el hombre y lo logró. Y el hombre estaba en un estado de santidad porque estaba en el huerto. Y mire usted qué terrible. Y entró la desobediencia. ¿Cuánto más ahora que no estamos en un paraíso? Que estamos viviendo rodeados de tanta delincuencia, que estamos rodeados de tanta violencia y de tanta depravación, hermano, generacional. Entonces, voy al siguiente punto. Porque por la desobediencia entró el pecado, y por cuanto hubo pecado, entonces existe la muerte. Entonces, me voy al siguiente versículo, que es 1 Corintios 15, 21. Y dice la versión de las Américas: ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mire qué bendita misericordia del Señor. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces mire qué interesante. El segundo punto es que aquí entró ya la muerte por la desobediencia. ¿Cuándo puede haber muerte espiritual en un cristiano? Cuando le ha sido implantado un gen de desobediencia en lo espiritual. Mire, quiero que vaya conmigo esta mañana, hermano, porque es muy interesante que esta mañana usted no se vaya como entró. Amén. Usted hoy va a salir diferente, distinto y cambiado, porque dice la Biblia que así como por Adán vino el pecado, por Cristo vino también la redención y la resurrección de esa muerte que entró por Adán. O sea que yo no le traigo solamente información tal vez un poco así como la puede tomar como una mala noticia, pero el evangelio es buena noticia. La noticia que le traigo es que Cristo derramó su sangre y por ese sacrificio somos salvos ahora. Nuestra genética tiene que ser limpia. Ayer estábamos hablando con los hermanos de Corderitos y estábamos tocando el tema de la Santa Cena. Es un tema muy importante, porque nuestra genética espiritual se está limpiando por medio de la Santa Cena. Cada vez que venimos a la Santa Cena, hermano, venimos a un rociamiento de santificación del alma. Ok, el punto ahora es que viene el Señor y como se nos implantó un gen de desobediencia, y por cuanto esa desobediencia entró la muerte, empezó el hombre a degradarse hasta morir, porque del polvo ha sido tomado y al polvo volverás, le dijo el Señor a Adán. Pero entonces viene Dios y lo que hace es reemplazar un gen implantado en nosotros. Entonces viene Cristo y lo que quiere hacer es empezar a implantar una genética de resurrección. ¿Aló? ¿Cuántos tenemos a Cristo aquí esta mañana, hermano, en nuestro corazón? Entonces usted puede resucitar. Entonces viene el Señor y dice, todo en su debido orden. Cristo primero resucitó, porque si Cristo no resucitara, vano sería nuestro evangelio. Segundo, las primicias. Los que se levantaron en Mateo 27, 52 al 54. Por el tiempo no lo vamos a leer porque ya lo hemos leído en otras ocasiones. Se levanta Cristo, se levantan los muertos en Cristo del Antiguo Testamento. Y ahora se va a generar otra resurrección. Luego los que son de Cristo en su venida. Pero cuando ella habla de en su venida, está hablando de la parusía. Está hablando antes de la tribulación. Hermano, mire. Ay, tal vez después del ayuno, después del primer turno ahorita del ayuno, vamos a verlo en el segundo turno, pero solo déjeme decirle algo. Hoy estamos viendo, hermano, en Israel que se están celebrando los 70 años. Y dice la Biblia, cuando veáis a la higuera, ¿qué, hermano? La higuera es Israel.
Imagínense, los cumplió el martes, 70 años de ser declarada nación. Y dice la Biblia en Salmos capítulo 90 que una generación dura 70 años. Y entonces en Mateo 24, mire cómo enlazamos la Biblia. Encontramos que Cristo dice: os aseguro que no pasará esta generación. Quiere decir, hermano, que a nosotros nos tocó vivir lo que Cristo profetizó en Mateo 24. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Se levantará el hijo contra el padre matará al hijo. Pero entonces tenemos que empezar a ver que estamos tan cerca, que dice la Biblia: cuando veáis que todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza y ved hacia el cielo, porque del cielo viene tu redención. Amén. Dele palma fuerte al Rey, hermano. Hermano, la moneda del tercer templo ya existe. Vale $50. Y está en la moneda, creo que se las mandé ahí al chat. En el rostro que aparece de la moneda, aparece el rey de Ciro con la primera restauración. Bueno, que sería el segundo templo, ¿verdad? Pero ahora aparece el rostro de Trump. Y se llama el Temple Coin, o sea, la moneda del templo. O sea, hermano, la restauración del templo está en progreso. Y mire lo que dice la Biblia: no va a venir el Señor sin que antes venga el anticristo. Así dice la Biblia, en su segunda venida. Pero la venida en secreto, que es la que estamos esperando, va a venir antes de que aparezca el anticristo. Ok, pero mire cómo son los eventos. Y el anticristo no va a aparecer si no hay templo. ¿Aló? Y ya se está construyendo el tercer templo. Y ya se están, hermano, ya hay planos. Miren, tal vez el otro domingo que nos toca escatología por la tarde lo vamos a ver, y le voy a presentar los videos ahí donde salen los rabinos, hermano, con los planos, con la maqueta, y le voy a mostrar Biblia, porque Ezequiel mide el lugar santo, mide el lugar santísimo, y también lo mide Juan en Apocalipsis. Y le voy a traer las medidas que están dando ahorita, 2018, allá en Israel, para construir el tercer templo. Entonces, vuelvo y repito: Cristo no va a venir en su segunda venida si primero no aparece el anticristo. Pero Cristo no se va a llevar a la iglesia si no viene primero el anticristo. Entonces, ¿a dónde estamos ahorita? O estamos esperando que Cristo nos arrebate, o estamos esperando ver al anticristo. Qué tremendo está, ¿verdad? Ok, pero como le digo, eso es otro punto. Quiero entonces mostrarle algo. Se han realizado estudios de los genes humanos, indagando obviamente en la genética de la antigüedad. Y entre ellos se encontraron el gen de la muerte, que obviamente no parece ser tan antiguo como los otros genes que se han encontrado, sino que en algún momento ese gen de la muerte fue implantado, o sea, hace 6,000 años, cuando Adán salió del huerto. Según la Escritura, ¿es posible explicarlo? Pues sí, claro que sí, porque en el momento que Adán comió del árbol del fruto prohibido, entró, dice, ya lo leímos ahorita en la Biblia, entró el gen de la muerte. Y obviamente nos ha alcanzado a todos nosotros, porque venimos de esa genética, de esa generación. Sin embargo, hoy estamos viviendo una época en la cual estamos esperando el pronto retorno de Jesucristo. Y hay un nuevo gen espiritual que se nos está implantando. Y dice la Biblia que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y si tú ya estás bautizado, si tú hablas lengua, si tú participas de la mesa del Señor, si tú te congregas, si tú te santificas, si tú te consagras, ese gen se empieza, hermano, perdone la redundancia de palabras, se empieza a regenerar más en ti. Y cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos. No veremos muerte. Dios santo. Hebreos 9:11. Llevo 25 minutos en esto. Dice la versión al día:
Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, escucha esto, no hecho por manos humanas, y dice entre paréntesis esta versión al día, es decir, que no es de esta creación. Oiga, sigue diciendo, versículo 12. Entró Jesús entonces una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Pero de cuál templo? Del que está arriba en los cielos. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así, oiga eso, hermano, yo que usted subraya esa parte, dice, logrando así un rescate eterno. ¿Por qué, hermano? Dice eterno. Porque nuestra paga del pecado era una eternidad de muerte. Pero viene Cristo y paga para una redención y un rescate eterno. O sea, hermano, que si tú te guardas, mire hermano, si tú te estás guardando en esta vida hoy, si te estás limpiando hoy que hemos venido en ayuno, hoy que hemos venido en consagración y empezamos a limpiarnos, vamos a tener un rescate eterno. Pero si no lo hacemos, no va a haber rescate. Y por eso esta mañana yo le puse aquí redención. Esa redención, hermano, mire, no te va a redimir un pastor, no te va a redimir un ministro, no te va a redimir un hombre. Eso solo lo hace Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios fue el que derramó su sangre. Cuando el Señor nos llame a cuentas, a un juicio, y vayamos al bimá de Cristo y vayamos a dar cuentas, y el Señor te pregunte, ¿por qué no te consagraste? ¿Qué excusa podemos poner? Es que en la iglesia no me daban la mano. Es que el pastor. No, eso no es excusa. Porque los hombres no salvan. El único que salva se llama Jesucristo. Él es el único que te puede rescatar de la vana manera de vivir, porque Él fue el que derramó su sangre. A nosotros los hombres, los humanos, dice la Biblia, nos dio dones, dice Efesios 4:11. Cuando Jesús ascendió, dejó hombres habilitados en la tierra como ministros para que capacitaran a la iglesia para ser perfeccionados. Pero no se va a salvar por mí. Usted tiene que dar cuenta y yo tengo que dar cuenta individualmente. Y tenemos que dar cuenta de cómo está nuestra genética. ¿Está sucia o está limpia? El punto es, hermano, mire, por eso estos mensajes, hermano, perdónenme, pero estos mensajes no son populares. ¿Sabe cuáles son los mensajes populares en el Facebook, hermano? En el internet. Cristo tiene millones para ti. Hay 3 casas que tiene el Señor para ti, hermano, y todo el mundo lo comparte. Y el Señor te tiene un vehículo 2018 y todo el mundo lo comparte. Esos son los mensajes populares. Pero nadie está hablando de la segunda venida de Cristo, mucho menos del arrebatamiento. Nadie está hablando de eso. Esos temas no son populares en las redes. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo lo que quiere es que tú no tengas un rescate. El gen espiritual que te fue puesto es neutral, ni bueno ni malo, pero puede llegar a decidirse dependiendo de lo que tú empieces a transmitirle o a transferirle a ese gen. Por eso existe la restauración genética. Eso es lo más importante para tu vida. En Hebreos 7:9 hasta el 11 habla de que dice que ni aún había nacido Leví. Oiga eso, y lo voy a mencionar por el ejemplo que le puedo dar. No había ni nacido Leví cuando él ya diezmó. Eso dice Hebreos 7:9 al 10.
ni había nacido Leví, pero diezmó cuando diezmó Abraham. ¿Hace cuánto, hermano? ¿Cuántas generaciones pasaron? ¿Y cómo es que diezmó Leví? Por genética. Entonces, hermano, hay cosas que usted y yo les estamos trasladando a nuestros hijos por genética. ¿Es tratando de entender, iglesia? Pero también hay cosas, que eso se lo hablé el viernes antepasado, que heredamos por genética. Entonces, mire qué interesante. Solo quiero tratar de asentarle bien esto. Leví no tuvo problemas con el diezmo, porque venía con una genética limpia, y por eso lo hizo. También tenemos el ejemplo en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo 1:5, cuando Pablo le dice a Timoteo: la fe que te fue heredada por tu abuela Loida. Sí, es que le quito el ejemplo del diezmo, porque van a decir: ay, ya va el pastor con el diezmo, ¿verdad? ¿Por qué tenemos problemas, hermano, para ofrendar? Problema de genética. ¿Por qué tenemos problemas para diezmar? Porque tenemos trastocada la genética. ¿Por qué tenemos problemas para creer la palabra? Porque tenemos trastocada la genética. Nuestras generaciones fueron trastocadas, fueron manipuladas. El enemigo las manipuló a tal manera, hermano. Hermano, usted y yo tenemos en nuestras familias gente que es enemiga del evangelio. ¿Sí o no? Hay unos que lo critican a usted. Allá vas para la iglesia, le dicen aleluya pandereta, le dicen a uno, hermano. Entonces, ¿qué? ¿Pero por qué? Y usted dice: ay, es que esa es la oveja negra de la familia, pastor, dice usted. No, ¿sabe qué pasó? Le manipularon la generación. Por eso es, hermano, que es más fácil. Hay gente que es más fácil, es más dócil. Cuando viene el evangelio, le es más fácil reconocer autoridad, le es más fácil reconocer a un ministro, le es más fácil ser obediente, porque su genética no fue manipulada. Viene de una generación tal vez donde sus padres eran cristianos. Viene de una familia donde se le inculcó el evangelio. Pero aquellos, hermanos, que venimos de familia que no fue inculcado un evangelio, nos es complicado obedecer. Nos es complicado ser fieles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso Timoteo, hermano, le fue tan fácil. Mire, tan fácil le fue a Timoteo que llegó a ser apóstol. Pero ¿qué sucede hoy en día? Todos queremos ser pastores, profetas, apóstoles, pero no hemos limpiado la genética. Yo lo que le vengo a decir esta mañana: usted es hijo de Dios. Y si está escuchando hoy la palabra, es lo primero que tiene que suceder a un cristiano: oír la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y eso va a ir cambiando tu genética y va a ir trastocando tu genética que fue manipulada por las tinieblas. Y Dios va a empezar a ministrar tu alma y tu espíritu, y te va a rescatar de una muerte eterna, y te va a rescatar para ponerte en vida eterna. Voy a entrar un poquito más adentro. Punto 4. Judas 1:17. Póngale atención a la versión que le voy a leer. Es la Nácar Colunga. Judas 1:7. Mire lo que dice. Judas no es Judas Iscariote, era el que entregó a Cristo, para aclarar. Ni tampoco es Judas Tadeo. Este Judas es el hermano de Jesús. Mire lo que dice. Pero vosotros, mire lo que dice: carísimos. Voltea a ver al hermano que tiene allá la pared, dígale: carísimo. Dígale al hermano: eres carísimo. La genética de Cristo está en ti. Entonces viene Judas y dice: carísimos, acordaos de lo predicho por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían que a lo último del tiempo, estamos en los últimos días, a lo último del tiempo habría mofadores que se irían tras sus propios deseos. Versículo 19. ¿Quiénes son esos? Estos son
los que fomentan las discordias, hombres, animales. Perdón, hermano, pero así dice la Biblia. Hombres, animales sin espíritu. Aquí me detuve yo, hermano. El punto 4 es espíritus de tinieblas. Cuando hay una generación que ha sido manipulada, trastocaron el espíritu. Y entonces encontramos personas, ¿cómo le explico esto, hermano? Que tienen una conducta oscura. Como diría Darth Vader, el lado oscuro. Soy tu padre. Ojalá que su padre no sea el del lado oscuro, hermano. Pero un trastoque genético que está en nuestros tiempos, porque ahí está hablando que Cristo lo predicó. Van a venir en los últimos días hombres que no tienen espíritu. ¿Cómo así? Perdón, hemos predicado que nosotros somos seres tripartitos. ¿Aló? ¿Qué tenemos nosotros? Cuerpo, alma y espíritu. Pero no el Espíritu Santo. Ese es el espíritu del hombre. El alma y el espíritu son espíritus, valga la redundancia. El alma y el espíritu son espíritu. El alma tiene que ser ministrada porque es el asentamiento de las emociones. Y el espíritu usted lo tiene que cuidar de que no sea contaminado. Porque cuando contaminamos el espíritu, ahí es donde habita el Espíritu Santo. Entonces, estos hombres que dice Judas, el espíritu de ellos desapareció. Y entonces, hermano, perdón por lo que voy a decir. Hoy en día se está haciendo pruebas genéticas y se habla de la clonación. Aunque usted no lo crea, ya hay clonación humana. La primera prueba que hicieron en clonación fue la ovejita Dolly. Hermano, una ovejita, ojo con eso. Nosotros somos ovejitas espirituales y clonaron una ovejita material, física. Hermano, mire, como que nos estaba dando un aviso, las tinieblas. Clonaron una ovejita y pues no hubo problema. ¿Por qué? Porque los animales solo son bipartitos. El animal solo tiene alma, y cuerpo. No, pastor, ahí en la Biblia dice que el animal tiene espíritu. Sí, porque el alma es un espíritu. Ánima quiere decir alma, animal. Entonces mire, clonan los animales y clonan los humanos. Por eso le leí el versículo anterior cuando dice que Dios fue a un templo no hecho de manos. Porque Dios no habita en templos hechos de manos. Quiere decir que si hoy en día hay clonación genética, perdón, hermano, estoy enseñando esta mañana, no hay espíritu de Dios ahí. Y le estoy poniendo más respaldo bíblico con Judas 1:19. No tienen espíritu. ¿Ha visto usted, hermano, cómo hay una propaganda en las películas de zombies? Hermano, el amanecer, ¿cómo es que se llama? Crepúsculo, hermano. Hombres que se comen a otros con sangre, hermano, y todos así que salen, hermano, con las ojerotas. Están los emos que han hecho, hermano, que se pintan todo de negro, que se tapan un ojo. ¿Por qué está fomentándose eso hoy en día en nuestra generación? Porque lo que está tratando el enemigo es de que nos familiaricemos con trastoques genéticos. Entonces, mire qué terrible. Estos impíos, hombres, hermano, que dice la Biblia que son sin espíritu. Le quiere decir entonces que ese espacio del espíritu que Dios dio, porque dice Eclesiastés que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero Judas me está diciendo que en los últimos tiempos van a haber unos que no tienen espíritu. Entonces ese espíritu se volvió a Dios que se lo dio, pero va a ser, porque fue trastocado, reemplazado por un espíritu de tinieblas. Entonces es gente con una conducta oscura.
Me atrevería a decir que Hitler fue uno de ellos. Me atrevería a decir, perdón hermano, apúntenmelo a mi cuenta, que Osama Bin Laden era uno de ellos. Hombres con una conducta oscura. Hermano, no les importaba matar niños, ancianos. No les importaba enviar una bomba atómica. Hermano, mire qué complicado esto. Por eso le vengo hablando de la manipulación que hubo en las generaciones. Entonces, hermano, por eso es que tenemos que cuidar nuestra familia. Hermano, ay, perdón, diga conmigo, aquí no hay ninguno, pastor. No vienen a los ayunos. Pero hermano, hay gente en las iglesias insensibles. El Espíritu de Dios se está derramando. Hermano, cuando usted y yo no sintamos la presencia de Dios, preocupémonos, hermano. Ve, no se esté apagando el espíritu. Ah, no, es que ese director que puso el pastor hoy no, no es culpa del director. No, pastor, es el canto. No es el canto. Es porque a veces, hermano, nos trastocaron la genética. ¿Cómo le trastocaron la genética a Adán? Con la mujer. ¿Y cómo le trastocaron la genética a la mujer? Le hablaron por el oído. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de la lepra? Cuando alguien tenía lepra, como no se le veía tanto, sino que obviamente usted miraba a una persona a lo lejos, no sabía si tenía lepra o no. Dice la Biblia que tenía que gritar: ¡inmundo! 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 Y entonces la gente entendía que era leproso y se apartaba para que no se le transmitiera algo que estaba en su genética carnal, no espiritual, en su genética carnal. Bueno, por eso le dije yo que no hay nadie aquí, ¿verdad, hermano? No hay ninguno aquí. Pero en las iglesias hay unos que gritan inmundo. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que la gente no se les aparta. Pastor, gritan inmundo. Sí, el chisme y la murmuración. Pastor, mejor sigamos con la genética, pastor. Están gritando, están murmurando, están chismeando, hablando del vecino. No solamente les basta hablar de los hermanos de la iglesia, hasta del vecino, hermano. Que están gritando: inmundo, inmundo. Pero ¿sabe qué sucede? Que la gente, en vez de apartarse, ajá, contame vos, ¿cómo está eso? Entonces ¿qué pasó? Transferencia genética. Hermano, los espíritus que son de la misma estirpe se atraen. Hermano, perdón, hay gente en las iglesias que es contaminable. Y solo medio escuchan a uno, ajá, contame, porque son de la misma estirpe. Pero cuando usted no es de la misma estirpe, ya le leía yo lo que decía Juan, segunda de Juan 1:10. Juan dice: cuando alguien les toque la puerta y no tiene su mismo espíritu, no tiene la misma enseñanza, que echó por un tubo la doctrina que se le enseñó, no lo reciba, porque vas a ser partícipe con él de sus malas obras. Entonces aquí es donde está el punto. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Sutilmente se ha metido en las iglesias y ha empezado a trastocar genéticamente nuestras generaciones. ¿Y sabe qué es lo que hace? Mire, hermano, por eso es que a la hora de la administración, esa es la hora más importante del culto. Porque es cuando el Señor te empieza a cambiar genética y te empieza a arrancar los genes que no sirven para nada y te empieza a poner los genes que sí sirven. Es donde hay transferencia generacional. Es donde la generación de Jesús, ay, hermano, es que estoy por el punto 4 y tengo que avanzar. Es donde la generación de Jesús empieza, hermano, a transferirse. Cuando tú invocas a Cristo, Él se hace presente. ¿Aló? Y entonces la persona de Jesucristo te empieza a ministrar. Pero ¿qué pasa? Perdone, lo digo con libertad porque en esta iglesia no sucede. Pero en otras iglesias que yo he visitado, hermano, solo se empieza a hacer el llamado para la administración y la gente se empieza a ir, hermano.
No, es que ya estuve en el culto, ya canté, ya oí la palabra, ya oí al gordo hablar, ya me voy. Se está perdiendo lo más importante. Que hable Jesús, que lo ministre Jesús. Él está presente hoy aquí, te quiere ministrar y te quiere trasladar su genética, hermano. Dale palma fuerte al Rey, hermano. Bueno, hay otras cosas que tengo que decir, pero ya llevo 45 minutos y voy por el punto 5. Ok, váyase conmigo a Génesis 14:5. Mira qué interesante. Versión Reina Valera actualizada. En el año 14 vinieron Quedarloamer y los reyes que estaban con él y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe, Kiriataín, y a los oreos en el monte Seir, hasta el Parán, que está junto al desierto. Pastor, ¿qué tiene que ver eso que leyó ahorita? Ahí hay genética trastocada. Yo a este punto le puse mezcla de genes, porque lo que quiere hacer Dios esta mañana con nosotros es limpiarnos, hermanos, nuestra genética ancestral. Entonces, desde el plano histórico, la Biblia dice en Eclesiastés 1:9 que no hay nada debajo del cielo que sea nuevo. Todo ya existió. Y al haber mezclas de genes, Dios lo que hace es purificar la tierra. ¿Sabe cómo purificó la tierra de estos? Con juicios. Para limpiar la genética, en capítulo 6 de Génesis, que había un trastoque, lo que mandó es un diluvio. Entonces mire, la nueva incursión genética de parte del enemigo después del diluvio fue mandar gigantes, hombres gigantes. Pastor, pero ya habían desaparecido los gigantes antes de Génesis. Sí, pero Can se casó con una mujer que llevaba en su genética ancestros de Nefilim, y por eso volvieron a nacer los Nefilim. El cuarto hijo de Cam es Canaán. En Canaán vivían gigantes. Entonces volvió el enemigo a incursionar con gigantes. Según Génesis 14:5 al 6 que leímos ahorita, están los refaitas, los emitas, los hijos de Anac, que son los anacitas, y están los sonsomeos, que son estos que le acabo de leer acá. Aquí hay 4 estirpes de gigantes. Óigame con esto, con atención. Entonces, hoy en día, mire el conflicto que está sucediendo hoy en día en Israel. Este es Israel. Todo esto es Israel. Aquí estaba en ese versículo 14 que estamos leyendo de Génesis. Recuerde que Dios llamó a Abraham para que tomara la tierra prometida. La tierra prometida estaba aquí. Ur de los caldeos, perdone que tenga fe, ¿verdad? Pero por aquí estaba Ur de los caldeos. Y Abraham, vamos a ver, toqué algo yo, hermanos, perdón, toqué algo yo. Pero Abraham salió de Ur de los caldeos. Y fíjese, hermano, que se fue para Egipto. Y Dios le decía: no es para ahí que te quiero. Quiero que te vayas para Canaán, porque te voy a entregar esa tierra. Entonces, no sé qué fue lo que toqué. Ahí está. Canaán, era esto era Canaán. Y entonces, póngale usted que vino por aquí Abraham y se fue por aquí, pero se fue para Egipto. Allá en Egipto, hermano, hasta engañó a la gente allá diciendo que Sara era su hermana. Pero viene Dios y le vuelve a decir: no, tienes que ir a donde yo te estoy mandando. Entonces vino Abraham y se fue para Canaán. Y aquí en Canaán, exactamente como por aquí, fue donde ofreció Abraham a Isaac, en una roca. Y esa roca donde Abraham ofreció a Isaac es donde se construyó el templo, donde se ponía el arca del pacto, donde Abraham ofreció a Isaac.
esa roca existe hasta el día de hoy. Lo interesante, que cuando Abraham fue, no habían gigantes. Pero el enemigo empezó a ver, mire hermano, perdone, mire esto que le estoy diciendo, por eso le digo, hoy no quiero correr, quiero ministrarle bien la palabra. El enemigo sabe las cosas que hacemos nosotros los cristianos. El enemigo no sabe los planes de Dios. Los planes de Dios los da a conocer el Señor a sus hijos. ¿Cuántos somos hijos aquí? Entonces Dios le traslada el mensaje a Abraham y le dice: quiero limpiar tu genética, pero te tienes que salir de Ur de los Caldeos, porque son idólatras. En Caldea, hermano, lo que habían eran astrólogos. Leían la mano, cartomancia y, hermano, brujería, hechicería. Y le dijo: sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y entonces empieza Dios a trabajar con Abraham. Y Abraham le cree, por eso Abraham es el padre de la fe. Y empieza a moverse Abraham en fe. Y el diablo, hermano, le pone la mirada. Vamos a ver para dónde va este. Lo voy a desviar para Egipto. Y le hizo los trámites para llegar a Egipto y se fue. Y vuelve Dios a hablarle y le dice: no es ahí, Abraham, es en Canaán. Y llega ahí, hermano, y ofrece a Isaac en ese lugar donde más adelante es el lugar santísimo, que es el que se están peleando ahorita en Israel. Entonces, en Génesis 14 encontramos a 4 razas de gigantes que estaban en Génesis 14, que hoy en día están otra vez. Hoy 2018, me atrevo a decirlo. ¿Por qué, pastor? Aquí estaban los anaquitas en la región de Hebrón, en este lado. Los heveos en la franja de Gaza. Los emitas son los que habitaban en el mar Mediterráneo por el agua. Y estaban los refaitas por arriba, en la parte norte de Jerusalén. ¿Qué es lo que estaba haciendo el enemigo? Estaba tapando los accesos de donde se iba a construir el templo. Por eso es que cada vez que Israel intentaba entrar al pueblo, se encontraba con gigantes. Si Israel quería meterse por aquí, por el lado sería, ¿verdad? Entonces se iba a encontrar con los semitas. No semitas, sino emitas. Es que ahorita, como está en ayuno, está pensando en una semita, ¿verdad? Entonces se iba a meter acá y iba a encontrar a los semitas. No lo iban a dejar pasar porque ellos habitaban el territorio del agua. Por ese lado no podían entrar. Y si querían entrar por acá, estaban los anaquitas. Si querían entrar por acá, estaban los heveos. Y si se querían meter por arriba, estaban los refaitas, gigantes. Pero donde está el lugar santísimo, no hay gigantes. Creo que se lo mostré la vez pasada en unas preguntas que tuvimos ahí. La interesante es que este Ham que está aquí, ¿sabe cómo se dice? Hamas. Y hay unos ahorita hermano, que se llaman Hamas. ¿Será casualidad? ¿Sabe qué quiere decir Hamas? ¿Sabe qué quiere decir Ham? Violencia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el enemigo para que el pueblo de Israel? Mire, cuando el pueblo de Israel iba el camino a Canaán, recuerda que ellos venían de Egipto. Estuvieron esclavos en Egipto y Dios mandó a Moisés a sacar al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto para llevarlo a Canaán, pero tenían que cruzar el Mar Rojo y después tuvieron que cruzar el Jordán. Pero cada vez que ellos iban a intentar entrar, los gigantes salían a su encuentro. Y entonces el Señor les dice a Israel: no te preocupes, aunque sean más grandes que tú, aunque sean más fuertes que tú, los vas a tomar, porque yo soy tu Dios que está contigo y te prometió darte la tierra. Todo lugar que pisare la planta de tu pie será bendito. Ahora déjeme decirlo, se lo voy a trasladar aquí a Tegucigalpa. Cuando usted y yo nos queremos venir al lugar santísimo, a la casa de Dios, a adorar,
se va a encontrar con gigantes afuera, que no lo van a querer dejar entrar. Se va a encontrar con violencia allá afuera. Se va a encontrar con chismes allá afuera. Se va a encontrar, hermano, con murmuraciones. Son espíritus de gigantes que lo que quieren es trastocar tu genética para que no logres entrar al lugar santísimo donde Dios te quiere tener, para trastocarte manualmente, meter su mano y tocar tu alma y tu espíritu y transformarte y cambiarte y limpiarte. El que no esté santo y puro no va a ver al Señor, pero Él quiere que lo veas y te quiere limpiar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso está el conflicto allá. Por eso está el gran problema. Y eso, hermano, es un tema escatológico, yo sé que sí, pero se lo quiero trasladar a manera de ministración esta mañana. Que así como hay un lugar físico donde el enemigo ha estado peleando para que la gente humana, obviamente el Israel nacional, no pueda tener paz, le pone guerra. Ok, aquí están los sonsomeos. En este lado de acá, mire, aquí están los sonsomeos. Toda esta área de acá la rodeaban. Y usted va a ver, hermano, que ahora en todo esto es Jordania, Irán, Irak y todos esos. Tan así, hermano, que en este lugar, la foto no se la traje porque no se ve muy bien, pero en este lugar de acá es donde está Jerusalén. Y es donde se levantó una mezquita de Omar, o mezquita de Omir, le dicen. Eso lo hicieron los palestinos. Y ellos dicen que debajo del domo, de la roca, le llaman así, porque adentro hay una roca. Y ellos dicen que, como son palestinos, que en esa roca Abraham ofreció a Ismael. Porque los ismaelitas de Ismael, o los ismaelitas, son los palestinos, los que obviamente todos los islámicos estos. Entonces ellos defienden eso, pero no es así. El lugar santísimo no está ahí. Y si usted se va a ver, usted ha visto la foto de Israel, hermano, usted lo puede meter ahí en internet de eso, y va a ver y va a encontrar que está el lugar del templo, hermano. Es grandísimo el área. Y solo está la mezquita ahí en un rinconcito, porque dicen ellos que ese es su lugar santo. Entonces, Dios sabe, obviamente, el lugar exacto. Cuando Abraham hizo ese acto profético de ir a ese lugar y de ofrecer a Isaac, que obviamente usted conoce la historia, que no logró, obviamente, Abraham ofrecer a Isaac porque Dios probó su corazón y le proveyó de un carnero. Entonces, Dios vio que obedeció a Abraham. Por eso es, hermano, que también a usted, cuando usted está moviendo y se levanta de su casa, este va para la iglesia. Usted, desde que se levantó y propuso en su corazón que viene para la iglesia, desde ya es bendecido. ¿A dónde le dan la promesa? En su casa. Pero Dios dice: vete al lugar donde yo te diré. Por eso, hermano, mire, por eso mi oración es: Señor, trae a la iglesia los que son del ministerio. Trae a la iglesia los que son del ministerio. Porque Dios, hermano, al que llamó a esta congregación, lo va a traer de donde sea. Y si lo tiene que ir a sacar de Ur de los Caldeos, de Ur de los Caldeos lo va a ir a sacar. Pero los que somos hijos oyen la voz de su pastor y lo siguen, hermano. Mire qué interesante. En esta mezquita de Omar, si usted tiene Google Earth, se puede meter a donde está la mezquita de Omar y busca las fotografías. En esa mezquita de Omar, hermano, desde el cielo se puede observar el rostro del diablo, hermano. Que el Señor lo reprenda. Porque lo que quiere hacer el enemigo es tomar control de la tierra para que no encuentren la bendición Israel. Por eso es que Israel está endurecido. Por eso es que Israel no quiere, hermano, no quiere nada de Dios. Ok, voy a dejar eso más adelante. Voy, punto 6. Y ya llevo una hora. Yo le dije, mire, que iba a pasarme del tiempo. Romanos 1:27, versión del Código Real.
De igual modo, también los hombres abandonaron su relación sexual natural con la mujer. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución resultante de su extravío. Versículo 28. Y como ellos decidieron ignorar a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ay, mano. Este es el punto 6. Como hemos visto que las generaciones han sido manipuladas y el enemigo está interesado en manipularlas para que no logre, para que en esas familias no haya bendición, empiezan a haber efectos espirituales que empiezan a repercutir en el cristiano. Y entonces a esto le puse yo intercambio de pecado. Entonces mira cómo trabaja el diablo. Que el Señor lo reprenda. Viene un cristiano a la iglesia y empieza aquel cristiano a ser, hermano, trabajado genéticamente, espiritualmente, y a ser quitadas, hermano, aquel montón de pecados y aquel montón de cosas, hermano, y Dios lo empieza a limpiar. Pero el diablo dice: no puedo con este. Le pone el cigarro y no le hace nada, le pone la bebida y no le hace nada. ¿Y ahora qué puedo hacer? Entonces le pone una mujer, una Dalila, no cristiana, que lo sonsaca. ¿A dónde? Afuera del templo. Se levantan gigantes y le empiezan a: uy, pero qué guapo es usted, y qué bonito ese bigote, y 4 pelos tiene, hermano, y qué bonito usted. Y de repente, hermano, venía el oscurito: aquí te voy a enseñar un corito, le dice. Y hermano, le enseñó el corito con 3 estrofas y con 4 coros, y cuando menos acordó se lo comió, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una transmisión de pecado. Obviamente fornicó. Si no está casado, fornicó. Por eso mire qué interesante ver. Por eso la Biblia habla que la fornicación y el adulterio son pecados de muerte. Y empieza a haber un intercambio. Por eso dice la Biblia que cuando un hombre se acuesta con una mujer, un solo cuerpo es con ella. Me estoy yendo al extremo ahorita poniéndole ese ejemplo, pero estoy hablando de un cristiano, hermano. Y cuánto más pastores viviendo con las ovejas. Usted sabe que en Tegucigalpa hay más de 12,000 pastores, hermano. ¿Aló? Ok, no conteste. ¿Usted ora por esos 12,000 pastores? Hay más de 12,000 pastores en Tegucigalpa. No sabría qué porcentaje decirle, pero muchos no son pastores. Y el enemigo lo que está haciendo es utilizándolos para degradar el ministerio pastoral. Y hay pastores que han embarazado las ovejas del ministerio. Y lo que hacen es manchar, siendo utilizados por el lado de las tinieblas, hermano. La pregunta es: ¿dónde está la congregación de ese pastor orando por ese pastor? Trastoques. Porque el enemigo lo que quiere, hermano, es trastocar la genética. Ese es el punto del tema. Las generaciones, manipularlas para que la gente diga: no, esos son charlatanes. Y entonces, hermano, empiezan a ver, hay pastores enamorados del diácono, pastores, hombres enamorados del anciano, del copastor. Hermano, yo le puedo mandar fotos, yo las tengo. ¿Qué es eso? Estoy hablándole ya a un nivel ministerial. Mire hasta dónde ha subido, hermano, a dónde ha subido la contaminación. Si eso pasa en esos niveles, ¿cómo pasará abajo en los niveles del pueblo? ¿Me está tratando de entender, iglesia?
Entonces dice que como no le quisieron creer a Dios, el mismo Dios los entregó. Por eso esta mañana, mire hermano, yo no conozco su vida, pero si usted ha tenido este tipo de trastoque genético, esta mañana es para que usted no se vaya igual, que usted se vaya limpio, que venga al altar y le diga: Señor, aquí estoy, desvacía mi genética mala y pon la genética. Hermano, por eso es que cuando uno está casado, dice la Biblia, el que se esté quemando, dice Pablo, ¿verdad? Mejor cásese. ¿Por qué? Porque van a empezar a haber transmisiones, intercambios de genéticas. Cuando uno está casado, uno está en orden. Ojo, la iglesia no casa. Ojo, la que casa es la municipalidad. Amén. Ok, entonces, ¿por qué los pastores andan divorciando a la gente? Si los pastores no casamos, a menos de que seamos abogados, tuviera la potestad el pastor. Creo que en Estados Unidos hay un estado donde los pastores pueden casar, pero aquí en Honduras no, el pastor no casa. Pero somos buenos para recetarles divorcio a las ovejas. Y no sabemos, hermano, que a veces lo estamos entregando a intercambios de pecado. Por eso es que lo que hay que procurar primero es restaurar ese matrimonio, restaurar esa familia y agotar todos los recursos a que se ordenen las casas. Hermano, estoy hablando de generaciones manipuladas. Y tal vez tu tatarabuelo nunca se casó, solamente se robó a tu bisabuela en un caballo, se la robó, nunca se casó. Y tu abuelo tampoco se casó. Y tu mamá tampoco se casó. ¿Y qué te va a pasar a ti? Dios reprenda al diablo. Entonces nos toca limpiar genética, no hacer lo que hicieron nuestros antepasados. Renunciar. Ay, hermano. Mire, yo ya estoy terminando porque usted me está viendo así, está viendo el reloj. Y yo sé que ahorita no hay hambre. No hay hambre, hermano. Romanos 1:29. Sigamos leyendo. Estando atestados de toda injusticia, perversidad sexual, avaricia, maldad, plenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad. No estoy pasando lista como dice el apóstol, ¿verdad? Versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, sinvergüenzas, soberbios, altivos, inventores de transgresiones. Mire cómo dice esta versión, hermano. Desobedientes. ¿A quién es, hermano? A los padres, tanto espirituales como sus padres, hermano, de carne y sangre. Vanos, dice el 31. Desleales, sin afecto natural ni misericordia. ¿De dónde viene, hermano, la desobediencia? De una genética trastocada. ¿De dónde viene una infidelidad? ¿De dónde viene una deslealtad? ¿De dónde viene la murmuración, la soberbia? Mire todo lo que está ahí, hermano. Y eso sigue, hermano. Entonces, estas cosas son las que utiliza el enemigo para trastocar. Y viene Dios y les pone la salida y no quieren la salida. Entonces viene Dios y los entrega. No quieres, ni modo, pero te estoy poniendo la salida. La genética fue terriblemente afectada en el pasado. La genética humana. No solamente la parte biológica, no solamente tus padres biológicos. También hubo afecto, no solo en lo biológico, sino en lo espiritual. Por eso es, hermano, que hoy en día tenemos problemas para reconocer padres espirituales. Hermano, perdóneme. El que no reconoce padres espirituales, él mismo se está perdiendo de recibir las bendiciones del Padre espiritual. La misma persona. Y todo es por una generación que fue manipulada. Pero, hermano, hay unos que no les cuesta, hermano. ¿Por qué? Porque su generación no fue manipulada.
No les cuesta reconocer paternidad. Entonces, cuando hay un tipo de relación ilícita y también hay una transferencia, en la misma relación ilícita hay una transferencia espiritual donde las dos personas, una se vacía en la otra. Y generalmente, hermano, el que es más afectado es el espiritual, el que obviamente está limpio espiritualmente, porque el que está sucio espiritualmente contamina, se vacía totalmente, espiritualmente hablando, en el otro, como un vaso, recibiendo contaminación genética, hermano, y esa persona empieza a manifestar desobediencia. Es lo primero que se manifiesta. ¿Cómo se sabe que un cristiano está contaminado? Desobediente. Así de fácil. Por eso le empecé. No sé si ahora ya me doy a entender por qué empecé desde el principio, valga la redundancia. Porque el pecado entró por la desobediencia. Y porque entró el pecado por la desobediencia, hay muerte. Entonces entró la muerte. Entonces la muerte no entró de la noche a la mañana. Entró por un gen de desobediencia. Hermano, perdón. Una persona que es desobediente, que no hace caso, está siendo afectada por un espíritu luzbeliano. Luzbel lo primero que tuvo fue desobediencia. Fue lo primero. Después de la desobediencia, ay, hermano, sucedió rebeldía. Y después de la rebeldía, traición. Y después de la traición, división. La división no es así nomás. Por eso es que la Biblia condena al divisionista. Lo condena. Porque pasó de un estado de desobediencia a un estado de división. Quiero terminar. Mateo 1:1. Dice Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Con esto empecé predicándole. Dice, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Oiga lo que dice, hijo de Abraham. Pero ahí empieza a leer todos los nombres de toda la genealogía de Jesucristo. Pero termina diciendo el versículo 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. ¿Cuántos llevamos ahí entonces? 28. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, ¿cuántas? 14. ¿Cuántas en total? ¿Cuántas? 42. ¿Cuánto va a ser el tiempo tribulacionario? 42 meses. ¿Aló? Quiere decir que aquellos que no tienen limpia su genética van a tener que ser metidos en un tiempo tribulacionario para limpiarlos. Aquí no hay amenes, hermano. Esta generación de Jesucristo es una generación limpia. Y lo que Cristo quiere heredarte, entonces, es vida. Mire, hermano, por eso no seamos tan duros nuestros corazones. Por eso Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Mire, hay una influencia en la memoria genética que los científicos le pusieron epigenética transgeneracional. Lo vuelvo a repetir. Hay una genética que se traslada en la memoria. Los científicos ya la descubrieron y a eso le pusieron epigenética transgeneracional. ¿De qué se trata esa genética? Son cosas y recuerdos de su abuelo. ¿Cómo así, pastor? Porque hay una teoría y una doctrina falsa, demoníaca, de la reencarnación. Y entonces dice, cuando usted llega a un lugar, hey, yo estuve aquí ya antes, dice usted, y llega a ese lugar. Entonces dice, sí, le dice, porque usted en otra vida era pollo. Y peor que le digan a uno, y en otra vida era burro, ¿verdad, hermano? No, hermano, que el Señor reprenda al diablo, no se trata de eso. Se trata de que hubo un gen de memoria trasladado.
Por eso dice la Biblia que en los lomos de Abraham, en los lomos está hablando esta parte de atrás donde están, perdón hermanos, los testículos del hombre. En esta parte. Cuando Abraham dice diezmó a Melquisedec, de los lomos de Abraham iba a salir Leví, que también estaba diezmando, dice Hebreos. Ese era un gen que le estaba trasladando. Los científicos ya le pusieron un nombre. Y por eso se lo enseño esta noche. Si usted llega, por ejemplo, hermano, yo la primera vez que fui a Guatemala, yo dije, hey, hermano, y mire, yo andaba en mi carro y yo me metía por aquí, yo conozco aquí, decía yo, me metía por allá, andaba por ahí. Y yo digo yo, pero ¿por qué? ¿Sabe qué? Mi abuelo por parte de papá, guatemalteco. Llego a veces a lugares, hermano, porque mire, cuando a su abuelo, a su papá, estuvo en un lugar que lo impactó, entonces ese recuerdo se grabó en la genética. Y cuando usted nace, como está en los lomos de su papá, cuando usted nace, ese gen va impreso. Entonces usted al llegar al mismo lugar dice, yo ya estuve aquí. Sí, andaba con su papá. Como decía mi abuelita, era charquito de agua. Andábamos ahí. Ahora, lo que le quiero trasladar es esto. Nosotros somos, ahora que venimos a Cristo y somos limpiados por la genética, somos limpiados genéticamente, espiritualmente por Cristo. Los de alabanza suben, por favor. La forma de cómo se empezó a estudiar este fenómeno es que se le hizo pruebas a los sobrevivientes del holocausto, de los judíos. Tenían un estrés terrible. De ahí nació el que se le llama estrés ahora. El origen era que sus bisabuelos de esas personas, o los abuelos, les habían trasladado las experiencias vividas. Algunos que no escucharon las experiencias y que aún así tenían estrés, es decir, que habían heredado las experiencias de sus antepasados sin escucharlas. Por eso es que es importante que nosotros vivamos para el Señor, para que nuestros hijos hereden las experiencias que tenemos en el Señor, experiencias que tenemos en el servicio, experiencias que tenemos cuando oímos la palabra, experiencias que tenemos cuando adoramos a Dios, experiencias que tenemos cuando alabamos. Si usted, hermano, es una persona que solo canta así, ¿cómo cree que va a salir su hijo? Pero si usted es una persona que canta, danza, ¿cómo cree que va a salir su hijo? Le va a heredar la enseñanza de alabar a un Dios que vive, a un Dios eterno que no está muerto, que tuvo que ir a la cruz para hacernos una generación limpia y que pudiera heredarnos vida. Dice Colosenses 2:14 que tuvo que anular el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, y ahora podemos alcanzar la genética limpia de Cristo. Quiero terminar, hermano, hay otras cosas que decir, pero ya el tiempo se me fue también. Tengo 1 hora 20 minutos, creo yo, ¿verdad? Ahí están las partes que hemos hablado esta mañana. Yo quiero que nos demos a la administración esta mañana. Que usted, si tiene algo que hacer, deje ahorita de hacer lo que está haciendo, pero dejemos que se nos sea trasladada la genética de Dios. Hay desobediencia por la cual entró el pecado, y por entrar ese pecado entró la muerte. La muerte fue un gen implantado en el hombre hace 6,000 años. Los hombres de la antigüedad, hermano, morían de 900 años. Matusalén, ¿cuántos años tenía Matusalén? 969 años. Por eso es que cuando oramos por un cumpleañero, ¿verdad? Que tenga los años de Matusalén, le dice uno, hermano. El hombre más antiguo. Hermano, lo importante es que tengamos la genética.
Vino Cristo a redimirnos, porque solamente Dios puede hacerlo. Viene el Señor, hermano, y hay gente que está mencionada en Judas 1:17, personajes de este último tiempo, pseudoministros, falsos ministros que no tienen espíritu, porque el espíritu que se les ha sido colocado es un espíritu de tinieblas, un espíritu de oscuridad. Por eso sus actos son oscuros, los hacen en lo oculto. Hubo mezcla de genes, eso provocó efectos espirituales. Pero no importa, esta mañana Dios quiere hacerte una generación limpia. Dele palmas fuerte al Rey, hermano. Póngase de pie. Jesús, Jesús,